Familia, estamos muy contentos porque oficialmente vamos a estar celebrando el lanzamiento de mi nuevo libro de Indocumentado Abogado y también de la guía para los inmigrantes. De hecho, para esta celebración vamos a estar contando con la participación de todos ustedes, así como lo escuchan. Los esperamos el sábado, marzo 18 a las 7 de la noche. Tendremos música, comida, bebidas. Va a haber una actividad bien especial porque todos los participantes tendrán la oportunidad de pintar un cuadro que va a ser basado en este lanzamiento de nuestro libro. Usted se va a poder llevar ese cuadro con usted. Así que participe en este evento, sea parte de esto grande que hemos logrado y también disfrute con su familia. No importa que no tenga experiencia artística o que no haya pintado un cuadro antes. Esto va a ser un momento donde la vamos a pasar bien, va a ser un rato bien divertido con nosotros y con su familia. Los esperamos el sábado 18 de marzo a las 7 de la noche. Nos vemos, mi gente. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves, el 9 de marzo del año 2023 y quiero hacerte una recomendación. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo hacerla por su aplicación, que también es Tourred. Hazla por la aplicación para que le tengas siempre acceso al seguimiento de todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y trata de ser puntual. Presentamos ahí en la asamblea la propuesta de esta ley de las ONG. No sabíamos que eso iba a causar tanto alboroto, ¿vale? De verdad, no creímos que nunca eso. Mire, a mí me entregó un compañero un trabajo sobre eso, que cuando venga la discusión de la ley lo que los vamos es a demoler. Pedro, es un trabajo así, mire, el patriota cooperante que llaman al magistrado. Lo he leído 2 veces y digo, no. Por aquí es la cosa. Y lo tengo listo para entregarlo a los compañeros para el debate, para con argumentos demolerlos. Nos asiste el derecho de proteger la patria. Regresamos con Agárrate y esa ha sido la amenaza de Diosdado Cabello con respecto a las ONG, a las que dice que va a destruir, pero con argumentos legales. Vamos a conversar con un especialista en la materia, el doctor Ali Daniels. Él es director de Acceso a la Justicia. Doctor Daniels, buenas noches, gracias por atendernos. Y la primera pregunta, ¿es esto constitucional? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No lo es, y no solamente no es constitucional, sino que además viola los tratados de derechos humanos que todavía la República mantiene vigentes, como es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. No lo es porque la ley es tan interventora de la libertad de asociación que prácticamente la estatiza. Lo voy a poner en ejemplos muy claros. Impone fines, impone actividades, impone la manera de conducir una asociación y lo más grave todavía es que obliga a las asociaciones a tener que aceptar como miembros de esas asociaciones a funcionarios públicos. Es decir, imagínese usted poner de miembro de Provea, por ejemplo, a un miembro del DIGESIN, ¿no? ¿A quién se le podría ocurrir semejante cosa? Entonces la pregunta es, si te imponen fines, si te imponen actividades, si te imponen cómo debes conducir la organización e incluso te imponen a los miembros de la organización, ¿qué queda de la libertad de asociación en Venezuela? Pues, evidentemente, esto la anula, la hace imposible, y además quisiera señalar que el proyecto de ley está tan lleno de requisitos, estamos hablando de más de 20 requisitos, dentro de los cuales a su vez hay exigencias mayores. Hay uno, por ejemplo, que tiene 12 subrequisitos, que está hecha por diseño para que no la podamos cumplir. ¿Para qué? Para que estemos todas en falta
y así entonces el poder pueda decir, bueno, como esta no cumplió, a esta la ilegalizo, a esta no. Algo parecido a lo que en Nicaragua está ocurriendo, una masacre de ONG. Recordemos que hasta el año pasado hubo más de 3.000 organizaciones que han sido ilegalizadas en Nicaragua, y ya existe un precedente de cuando el gobierno venezolano ha utilizado el patrón que ha establecido el nicaragüense, que es el caso de la intervención de partidos políticos. Esto lo hizo Nicaragua con el tercer partido político de oposición hace algunos años, y aquí pues no lo hizo con uno, sino que se ha hecho con varios partidos. Y ahora se está tomando la ley de agentes extranjeros nicaragüense junto con una ley, con un decreto, el número 16, dictado por el presidente Correa, derogado por el gobierno de Lenín Moreno, donde se están copiando estas medidas intervencionistas. ¿Por qué? Porque las ONG molestamos simplemente porque tenemos una opinión autónoma e independiente, y eso, por supuesto, dentro de la hegemonía comunicacional y la censura que hay en el país, evidentemente molesta al poder. Está siguiendo el patrón de Nicaragua en varias cosas, incluyendo la persecución a la Iglesia Católica, que hasta ahora solamente está en verbo, pero no sabemos en qué va a terminar, ¿no? El argumento básico y que repite varias veces durante el programa el creador de la ley, que es Diosdado Cabello, es que no son organizaciones no gubernamentales porque reciben financiamiento de otros gobiernos. Justamente, si esa es la raíz del problema, no hay ningún problema, porque efectivamente la mayoría de las organizaciones que reciben fondos de cooperación internacional lo hacen, en el caso de las humanitarias, a través del marco de Naciones Unidas, y ahí se dice quiénes son los donantes. El gobierno sabe, por ejemplo, lo sabe, porque Naciones Unidas se lo ha dicho, que el primer donante de la ayuda humanitaria es Estados Unidos. De modo que no es algo secreto, ni oculto, ni subterráneo, y que luego está la Unión Europea. De modo que en este sentido hay una absoluta transparencia. No se puede decir que esa ayuda está siendo llevada de una manera solapada, porque Naciones Unidas ha tenido que informar al gobierno de esta situación. De hecho, ha habido persecuciones a organizaciones humanitarias, como es el caso de los compañeros Azul Positivo, que estuvieron detenidos más de un mes, y yo le puedo decir, porque estuve en contacto con los abogados de Azul Positivo, que ellos, el primer día que se le pidió el nombre del donante y de dónde venían los fondos, ellos se lo dijeron al fiscal militar que fue allá, y aún así fueron detenidos, y aún así estuvieron bajo condiciones de reclusión que la Misión de Determinación de Hechos calificó de torturas y malos tratos, y que además luego de eso fueron sobreseídos porque justamente no había ni legitimación de capitales ni nada oculto. Ellos simplemente daban una tarjeta prepagada por unos montos que además, si yo se los digo, son montos absolutamente ridículos, pero que daban comida a personas que estaban en nivel de subsistencia. Estoy hablando de 10 y 20 dólares, y con eso podían comprar comida. Entonces se explicó de dónde venían los fondos, se explicó para quiénes eran los beneficiarios, dónde quedaba el dinero, y aún así estos compañeros estuvieron detenidos en una situación muy confusa. Y además tenemos el caso que lamentablemente sigue, que es el compañero Javier Tarazona, director de Punta Red, que por denunciar lo que ocurre en la frontera venezolana, donde todos sabemos que desde hace años hay grupos irregulares, bueno, lleva ya prácticamente 2 años detenido, también documentado por la Misión de Determinación de Hechos en condiciones de malos tratos e incluso de tortura, y además con riesgo a su salud. De modo que no nos estamos imaginando que las ONG están siendo perseguidas. Es una realidad, lamentablemente. Ellos tienen permanentemente el argumento de que en Venezuela la gente está pasando trabajo, hambre, etcétera, etcétera, por las sanciones. Pero es que las ayudas que están entrando ellos las van a bloquear con esta ley. Y las van a bloquear, y es obvio. O sea, usted ha presentado aquí el caso de una ONG, pero ¿cuántas hay que sí están prestando ayuda y esto simplemente les va a impedir que ayuden a la gente? Es que ya esa persecución ha tenido consecuencias. Ese programa que yo hago alusión de Azul Positivo, lo estaban haciendo más de 30 organizaciones a nivel nacional. Y debido a lo que ocurrió con Azul Positivo, esas organizaciones tuvieron que suspender sus programas. O sea, ya eso afectó a miles de venezolanos que estaban recibiendo esa ayuda para comprar comida en ese momento. Y ahora, si se implementa esta ley, que como digo, es de imposible cumplimiento, porque ni la organización más más disciplinada que hay en el país
que cumple con todos los estándares de ayuda internacional, puede cumplirla, entre otras razones porque hay requisitos imposibles de exclusión, porque no es verdad que se quiera imponer un solo registro, sino que se crearon 4 registros, 2 de los cuales no existen, con lo cual son ya de imposible ejecución. Entonces, el tema está en que la ayuda humanitaria en Venezuela no la da Naciones Unidas directamente, lo hace a través de ONGs que están en el terreno, que están con los indígenas, que están en las zonas populares. Y si Naciones Unidas le ilegalizan las organizaciones, se queda sin las manos con las que ejecuta la ayuda humanitaria. Entonces, no se trata de una situación que va a afectar a las organizaciones, no. Al final, los más perjudicados son los que reciben la ayuda humanitaria, los más necesitados, que como siempre son los que siempre salen perdiendo en este tipo de diatribas políticas. Doctor Daniels, obviamente ellos van a aprobar la ley por encima de cualquier consideración constitucional. ¿Ustedes qué van a hacer para enfrentar esto? Bueno, obviamente estamos haciendo todo lo que podemos dentro de lo que se puede hacer en Venezuela. Estamos haciendo, primero, informar de las organizaciones, porque esto, ojo, no afecta solo a las humanitarias y las organizaciones de derechos humanos. Esto afecta a cualquier asociación. Estamos hablando de asociaciones culturales, estamos hablando de asociaciones sin fines de lucro de cualquier naturaleza, de iglesias, por ejemplo. Estamos hablando de asociaciones de educación musical, de educación para adultos. Cualquier tipo de asociación va a ser afectado. Recordemos que la última andanada de ataque contra las asociaciones en Nicaragua ha sido, y esto es una cosa que nunca me va a dejar de sorprender, contra la asociación bancaria hace 10 días y ayer contra 2 universidades. De modo que estamos hablando de que todas las asociaciones de Venezuela, no solo las de derechos humanos y humanitarias, son las afectadas, y por eso es nuestra alarma, porque se sabe con quién pueden empezar a ilegalizar, porque ya lo dijeron, el mismo día que se presentó el proyecto de ley, el diputado Cabello dijo, y aquí tengo una lista de 62 organizaciones, es decir, que el afán persecutorio de la ley no nos lo estamos imaginando, se dijo el mismo día que se presentó la ley. Y ahora, el ejemplo de Nicaragua nos dice que empiezan con las de derechos humanos y con las humanitarias, y no se sabe dónde terminan, al punto de que hay 2 universidades hoy que fueron ilegalizadas. ¿Hay alguna instancia internacional a la que se pueda acudir con esto? Porque hay violaciones de derechos humanos, obviamente, aquí. Sí, hemos acudido allá, hemos dirigido comunicación a los relatores de Naciones Unidas vinculados con el tema. También hemos informado de esta situación a la oficina del Alto Comisionado. Ellos están al tanto de eso, se le ha expuesto todos los pormenores de que la ley. Hemos hablado incluso con donantes y no tenemos ningún problema en hablar con... Creo que se le congeló el internet al doctor Daniels. Bueno, está en Venezuela. Son más escuchados que otros. Si esa puerta nos permite que el presidente Petro haga entrar en razón al gobierno venezolano, pues nosotros sin ningún problema tocamos esas puertas, porque como digo, no es un tema que nos perjudique a nosotros, perjudica a millones de venezolanos que son los que reciben la ayuda de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuántas organizaciones ustedes han hecho, tienen una data de cuántas estarían afectadas con esto? Es un número muy difícil de señalar porque, como digo, hay, por ejemplo, para que tenga una idea, muchas escuelas, sobre todo vinculadas a iglesias, funcionan bajo asociaciones o fundaciones. Entonces, si incluimos eso, estamos hablando ya de decenas de miles. Si hablamos de las humanitarias y de derechos humanos, estamos hablando de miles también. Entonces, pero como hay organizaciones que trabajan con muy bajo perfil, es muy difícil de saber, sobre todo las que tienen temas vinculados a las iglesias, es muy difícil saber un número concreto porque, como digo, la mayoría de ellas tienen un perfil muy bajo que no hace publicidad de lo que hacen. Y en la ley que van a aprobar, porque lamentablemente ahí no tienen nadie que los confronte, ¿se criminaliza de alguna manera algo relacionado con el incumplimiento de las ONG? Sí, de hecho, la ley tiene dos normas sancionatorias. Una, que es las multas, que es por cualquier error o por no inscribirse en un registro, donde además el registro, la ley es, para variar, como está hecha de forma improvisada, la ley tiene muchas contradicciones, porque por un lado dice, tienes que inscribirte en un registro nuevo, y si no lo haces, te consideraremos inexistente. La palabra que utiliza el proyecto es, se consideran como no existentes, pero al mismo tiempo dice que a las que no se inscriban serán multadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a multar algo que tú mismo has señalado que no existes? Pero el punto es que esa multa, si se llega a imponer, ilegalizaría a las organizaciones, porque estamos hablando de multas entre $3,000 y $12,000.
La multa de $3.000 para el 99% de las organizaciones es impagable, con lo cual se tendría que cerrar. Y ya no digo la de 12.000, ya no sería el 99%, sería el 100% de las organizaciones. Por no hablar de las otras sanciones que dicen que por cualquier incumplimiento, pero no se dice cuál, con la simple apertura del procedimiento administrativo, puede la administración suspender a cualquier organización sin legítima defensa, sin proceso, o sea, con la simple apertura del procedimiento. Con lo cual, y esto último está tomado en la ley nicaragüense, está abierto el camino para que con un simple procedimiento, para que un patriota cooperante o una VC o un colectivo diga, mira, tal organización creemos que está cometiendo algún ilícito, a partir de ahí, con la simple apertura del procedimiento, se suspende la organización. Entonces, como ve, es una ley sumamente peligrosa, estamos levantando todas las alertas, estamos tocando todas las puertas que podemos, pero lo primero es informar, porque muchas organizaciones no saben el peligro en que se encuentran y por eso estamos tratando de despertar tanto a la comunidad nacional dentro de lo que se puede en Venezuela y a la comunidad internacional de venezolanos para que sepan el riesgo que se está ocurriendo y el riesgo en que ponen a la ayuda humanitaria con este proyecto. Bueno, doctor Daniels, muchísimas gracias y bueno, nosotros aquí vamos a estar pendientes del tema, obviamente. Gracias. Muy agradecido. Saludos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.